Bien, vamos ahí al libro de Santiago, capítulo 2. Vamos a leer solamente los versículos 12 y 13. Es ahí donde vamos a meditar el día de hoy. 12 y 13. Voy a poner en la pantalla a ver hasta dónde me da la pila. Okay. ¿Mande? ¿Tienes la aplicación ahí para conectarlo? Bien, vamos a ponerlo y ahorita pasamos. Bueno, me prestas el tuyo si quieres. Santiago 2, versículos 12 y 13. Dice así: hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Lo voy a leer una vez más. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Las palabras de Santiago son duras y son directas, pero dentro de estas palabras hay un regalo especial para nosotros el día de hoy. Va a ver cómo le bendice, cómo este pasaje nos va a bendecir abundantemente. Primero quiero aclarar lo que dice el versículo 12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. ¿Cuál es la ley que nos da libertad? La ley de la gracia. La Biblia habla de leyes. Hay una ley del pecado. Pablo dice, ya lo que quiero hacer, quiero hacer cosas buenas, pero no puedo. Hago puras cosas malas, me salen natural. Y después dice, es la ley del pecado que todavía está en mí. Por eso debes de sentirte tranquilo cuando pecas. Ahora, no estoy diciendo que debes de pecar y que tienes permiso de pecar. Lo que estoy diciendo es que si nos equivocamos, es la ley del pecado que actúa en nosotros. ¿Me explico? Nosotros vamos creciendo, la Biblia describe una santidad progresiva. ¿Qué significa esto? Significa que voy progresando en mi vida cristiana, de menos a más. Nunca estoy en el nivel perfecto, jamás. No hay cristiano perfecto, no hay pastor perfecto, no hay iglesia perfecta. En todos lados se cuecen habas. Entonces todos somos imperfectos. Pero podemos crecer y de hecho debemos crecer. El domingo les dije que una de las perspectivas de nuestra vida debe ser crecer. Entonces, la Biblia nos habla de la ley de la gracia. Escuche eso que le voy a decir. La ley, la gracia es gratis. ¿Cómo definimos la gracia? Es un regalo inmerecido. Hay veces personas que no han trabajado todo el día y les dan de comer. Pablo dice, por ejemplo, el que no trabaje, que no coma. Y esas palabras son duras, pero la gracia es dar algo que no merecemos. ¿Me estoy explicando? Entonces, la gracia nos dio salvación. La gracia nos dio libertad. Por eso dice Pablo que somos salvos por gracia. No merecemos la salvación, pero recibimos la gracia. Ahora, antes había una ley. Ahora está la ley de la gracia. Escuche esto, el hecho de que sea ley no significa que el hecho de que sea gratis no significa que no sea ley. Porque Dios sigue siendo Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados, porque todos vamos a llegar al gran trono y todos seremos juzgados. La Biblia dice, está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es decir, cuando tú mueras, cuando yo muera, estaremos frente al Señor y seremos juzgados. Y solamente habrá una opción de dos para nosotros. Una es el cielo y la otra es el infierno. No hay más. ¿Me explico?
Entonces, Santiago nos está invitando a comportarnos como quienes han de ser juzgados. Es decir, toma en cuenta que serás juzgado. Toma en cuenta en tu vida que serás juzgado. Si tú tomas en cuenta que serás juzgado, sabrás llevar tu vida mejor. ¿Me explico? Jesús dijo, no le tengan miedo a quien puede lastimar el cuerpo. Tengan miedo a quien puede destruir el alma. Y Jesús no está hablando del diablo. Jesús está hablando de Dios. Jesús está diciendo en otras palabras, no le tengas miedo al diablo. El diablo lo único que puede hacer va a ser lastimarte y tal vez lastimarte el cuerpo. Pero que hay alguien que puede destruir el alma, y ese es más poderoso que el diablo, porque el diablo no puede hacer eso. Pero Dios puede destruir el alma. Y a ese hay que tenerle miedo. ¿Me estoy explicando? Entonces Santiago nos está hablando, nos está llamando a tener conciencia de que seremos juzgados. Y luego dice, porque habrá un juicio sin compasión. ¿Sin qué? Sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Vamos a ir profundizando un poquito más en esta frase que dice Santiago. Es bien interesante, es bien poderosa y es bien rica. Lo vamos a ver. Entonces, Santiago está hablando de la compasión. La palabra compasión es la palabra misericordia. Santiago está usando la palabra, la NBI la traduce como compasión, la versión 60, la NBI la traduce como compasión. Así es de que la palabra que está ahí de fondo es la palabra misericordia. Ahora cambiamos la palabra y leámoslo con la palabra misericordia. Dice, porque habrá un juicio sin misericordia para el que actúe sin misericordia. La misericordia triunfa en el juicio. Te voy a compartir uno de los mejores consejos que puedas recibir en la vida y se encuentra en este pequeño texto. La misericordia es uno de los sellos de Dios. De hecho, cuando Dios se revela su nombre, Él revela su nombre acompañado de esta descripción de sí mismo. Vamos ahí al libro de Éxodo 34. Éxodo capítulo 34. Yo voy a leer desde el capítulo 33. Éxodo 34. Y voy a leer unos versículos al final del capítulo 33, en el 33 a 18. Esta sección que vamos a leer de la Biblia es la primera vez que Dios revela su nombre. Hasta este momento la Biblia no contiene el nombre de Dios. Los nombres que se dan antes es la palabra Elohim. Y la palabra Elohim significa dioses. Pero aquí, en los versículos que vamos a leer, es la primera vez que Dios revela su nombre y es el nombre que se les dio a los judíos. Los judíos portan este nombre porque Dios reveló su nombre. Entonces vamos a leer ahí en el versículo 18. Moisés está hablando con Dios y le dice, déjame ver tu gloria, insistió Moisés. Y el Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer ¿qué? Mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré ¿qué? Compasivo con quien quiera hacerlo. Ahí el Señor está introduciéndose, pero ya está usando la palabra
compasión. La palabra misericordia. Es bien interesante esto que estamos leyendo, porque Dios se está revelando de menos a más. Luego dice, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre la roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase con toda mi gloria, te pondré en una hendidura en la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Quién es la roca? Cristo. Y la hendidura que está ahí representa la hendidura que le hicieron a Cristo en su costado derecho. La palabra nos está revelando a Cristo desde allí. Bueno, pero ese no es el tema. Vamos a seguir leyendo. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo verá. El Señor dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Y se apagó mi celular. Te conecte, está listo. ¿Tiene la aplicación? ¿Sí? Aquí está, ¿no? Project. Sí. ¿Me pones el...? ¿Se quedó ahí? Ya. Gracias. ¿Me mandas al QR? No, la flechita. Otra vez. Creo que se quedó conectado. Gracias. Ok, entonces estamos allí en Éxodo 34. Voy a cambiar la versión para la NBI. Tiene que bajar esta aplicación es la que recomendamos porque vienen muchas versiones, tiene una enorme cantidad de aplicaciones. Entonces estamos en Éxodo 34, ¿ok? Listo. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Gracias. Nadie debe acompañarte ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pasar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras. Y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí como se lo había ordenado el Señor. Escuche esto, aquí viene lo interesante. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer ¿qué? Su nombre. Pasando delante de él proclamó, el Señor. Ese es el nombre del Señor. Es la palabra que en la versión 60 aparece como Jehová. Y esa palabra se podría traducir como aquel que existe en sí mismo. El que tiene dentro de sí la existencia. Ese es el nombre de Dios. El nombre está construido de 4 consonantes y estas consonantes se dejaron hace antes porque era un nombre tan sagrado que los judíos no lo pronunciaban a la ligera. Era un nombre que de hecho hoy no se conoce exactamente la traducción. Nosotros lo conocemos como Jehová porque al traducirse al griego y luego al español se denota esa fonética. Pero el nombre correcto de Dios nadie hasta hoy no sabemos en realidad cómo se pronuncia. Luego dice Dios clemente y ¿qué? Y compasivo. En otras palabras, Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad.
quiero comenzar diciendo esto. La primera vez que el Señor revela su nombre, lo revela acompañado de la descripción de que Él es un Dios misericordioso. Santiago dice que seremos juzgados y dice que debemos de tener en nosotros misericordia, que seremos juzgados y que seremos juzgados sin misericordia aquel que no tiene misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago habla de la misericordia y no lo hace a la ligera? ¿Y por qué Santiago no menciona otras cosas acerca de Dios? Él usa la misericordia. Hoy vamos a meditar en cuán poderosa y cuán profunda es la misericordia. Es tan importante que cuando Dios se reveló al hombre, que cuando Dios reveló su nombre, lo hizo describiéndose a Él mismo como un Dios misericordioso. De hecho, cuando leemos la Biblia vamos a encontrar muchas veces esta frase: yo soy Dios grande y temible, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí no lo dice, pero en otros pasajes siempre Dios se describe así: yo soy Dios grande y temible, lento para la ira y grande en misericordia, porque Dios se está describiendo a sí mismo con ese nombre. Por eso la misericordia es una de las características más importantes de Dios, porque Dios se dio a conocer con misericordia. ¿Me está entendiendo? Entonces aquí tenemos el primer momento donde Dios se revela con misericordia. Vamos a leer Jeremías 31:3, por favor. Sí, Jeremías 31. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Vamos a ver lo que dice la versión 60, que es la versión que me gusta. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor del Señor provoca misericordia. El nombre del Señor se revela en la misericordia. Así es de que debemos ir quitando de nuestra mente las ideas de que Dios es malo. Dios es justo, que es diferente. Dios no es malo. De hecho, uno de los mensajes que vimos de este libro de Santiago, y aclaramos que Dios no es malo, leímos este pasaje de Santiago que dice: no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Santiago nos está aclarando: no se engañen, porque muchos de ustedes andan diciendo que Dios es malo. Y a veces nosotros hablamos este lenguaje y decimos: ay, Dios me está castigando, me lo merezco por esto y por esto y por el otro. No, Dios no es así. Pero Dios sí permite que las cosas pasen a veces para forjar nuestro carácter, para enseñarnos. Pero hoy estamos hablando de la misericordia. Pero ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? La mejor expresión de la misericordia la tenemos en Cristo Jesús. Él expresó misericordia. Ahora vamos a ver 4 aspectos en los que Jesús tiene misericordia. Podríamos hablar muy tendido de esto, pero
incluso ir profundizando más, pero vamos a ver 4 aspectos en los que Jesús tiene misericordia de mí, en los que Jesús tuvo misericordia de estos. Vamos a ir primero a Mateo 9:36, por favor. Mateo 9:36. Voy a leer desde el 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión. ¿Tuvo qué? Compasión, tuvo misericordia de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. En una ocasión Jesús tiene la misma compasión y da de comer a la gente. Tener misericordia es atender a las necesidades de otros. Te lo repito, tener misericordia es atender a las necesidades de otros. Si quieres ser misericordioso, ubica a alguien que tenga necesidad. Regálale un taco. Regálale para un taco. Regálale unos zapatos. Regálale ropa. Eso es tener misericordia. Y lo que está revelándonos la Biblia es que Jesús tiene misericordia de nosotros en cuanto a nuestras necesidades. ¿Tienes necesidades? No quiero que sepas que Dios tiene misericordia de ti. Por eso Dios se revela así. Por eso dice la palabra que Él dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. En otras palabras, lo que está diciendo Dios es, mira, yo podría no tener misericordia, porque soy justo. Y todos merecen juicio. Muchos mencionan y dicen que Jesús está tardando su venida. La misma Biblia dice que esa venida que muchos tienen por tardada es a razón de su misericordia para que nadie se pierda. Jesús ya pudo haber venido, pero la Biblia dice que está retrasando su venida por misericordia para que más gente se salve. ¿Quieres tener misericordia de alguien? Háblale de Cristo. Tal vez esa sea la mayor expresión de misericordia que puedas tener. ¿Me explico? Tener misericordia es atender a las necesidades de las personas. Eso es tener misericordia. Tener misericordia también es atender a las necesidades emocionales. Vamos ahí a Lucas capítulo 7. Voy a leer desde el 11. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaban las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Si quieres tener compasión de alguien, si quieres ser misericordioso con alguien, consuélalo, dale un abrazo. ¿No te gustaría a ti que de repente cuando estás en tus peores momentos alguien te abrace? ¿Alguien te extienda la mano? ¿Sabes? Yo me acuerdo mucho de un amigo que yo estaba sufriendo, yo era joven, más joven, pasando la adolescencia y yo tenía un problema del corazón.
una chica me había roto el corazón, o al revés, no sé cómo estuvo, pero yo estaba sufriendo, la estaba pasando muy mal. Y un amigo llegó a la casa y él sabía lo que había pasado. Pero a diferencia de todos mis demás amigos, él ese día me invitó a los tacos. Y yo fui a los tacos y estaba sentado comiendo tacos, estaba llorando. Pero yo lloraba desconsolado y él no dijo absolutamente nada. No dijo nada. Solamente me llevó a comer tacos. Y sabe, yo recuerdo ese momento como un momento muy especial, porque él no hizo otra cosa más que invitarme tacos. Y eso a mí me consoló el corazón, porque yo no quería que me dijeran nada, ¿sabe? ¿Sabes? Cuando estás pasando un momento duro, un momento vergonzoso, no quieres que te digan nada, porque de repente suena como que se están burlando de ti. Y entonces, ¿cómo estuvo? ¿Por qué te dejó? Y empiezas a preguntarte y decir, no, ya no me preguntes más. Él no preguntó nada. Solamente me llevó a los tacos, pagó la cuenta de los tacos y fue excelente. Si tú quieres consolar a alguien, llévalo a los tacos. Abrázalo, abrázala. Porque todos necesitamos experimentar esta necesidad de consuelo emocional. Mira lo que hace Jesús. Mira, Jesús pudo haber dicho, niño, levántate, resucita, y ya, pero Jesús no hace eso. Jesús se está identificando con la mujer. Lo siguiente que hace obviamente es el milagro de resucitar al muerto que va ahí, pero lo primero que hace Jesús al momento no es sanar al niño. ¿Qué era lo más importante en ese momento? Consolarla. Hay un mensaje que tengo, que lo he dicho muchas veces, las prioridades de Jesús. Cuando uno llega a Jesús necesitado, generalmente Jesús te va a responder de otra forma que tú no esperas. Cuando los hombres bajan al hombre, cuando los amigos del paralítico bajan al paralítico, lo tienen ahí. Imagínate, el hombre está esperando que Jesús lo sane y Jesús lo primero que dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Espérate, Jesús, yo no quiero que me perdones, quiero que me sanes. Mírame, estoy todo roto, necesito que me sanes. Y Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque para Jesús son más importantes otras cosas. Una cosa que tienes que preguntarte en tu vida es, ¿qué es importante para Jesús en tu vida? Porque a veces estamos pidiendo a Jesús algo que no es importante para Él. Y para este momento lo importante no es el hijo muerto, lo importante no es el milagro, lo importante no es que esté pasando el Mesías, lo importante no es la marcha fúnebre, lo importante es el corazón de esta madre que acaba de perder a alguien. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué bonitas palabras las de Jesús. ¿Quieres tener misericordia de alguien? Consuélalo. Abrázalo. No digas nada. Si puedes decir algo, dile lo que dijo Jesús. No llores. Y dale un abrazo. Porque un abrazo sabe sanar el corazón. ¿Me dices amén? Vamos a regresar ahí a Mateo 9:36, por favor. Al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ahora vamos ahí al Salmo 23, por favor. Es uno de los salmos más importantes y más conocidos de la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me falta.
En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy en valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me conforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor habitaré para siempre. Podríamos hablar largo y tendido de este salmo, pero te voy a contar algo que la Biblia dice y que la ciencia ha comprobado. Las ovejas son uno de los animales más temerosos de la creación. Las ovejas son miedosas. Incluso hay una raza de ovejas, no sé si las has visto en internet o en algún documental, que las asustas y se ponen tiesas. ¿Las has visto? Es una raza de ovejas. Alguien pasa y las asusta y la oveja se pone tiesa y se tira, porque se pone como si le diera un calambre en todo el cuerpo. Las ovejas son uno de los animales más temerosos. Son uno de los animales más dependientes del hombre. Por eso David se expone al Señor como una oveja que tiene necesidad de un pastor. Y una de las formas en las que Jesús tiene misericordia de nosotros es siendo pastor. Te voy a contar esto que ya hoy en día se encuentra en muchos lugares de internet. En Israel, las ovejas sufrían una enfermedad. Hay una mosca que se metía por la nariz de las ovejas y se metía hasta la cabeza y ponía sus huevecillos, y los huevecillos comenzaban a comerse por dentro a la oveja. La oveja entraba en un momento de tal estrés, de tal presión, que para quitarse la comezón, la molestia, el dolor, la misma oveja iba y se estrellaba contra una piedra en su desesperación de quitarse el dolor. Así son las ovejas y así somos los hombres. Por eso dice el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque el pastor preparaba una unción, una mezcla de aceite con hierbas, y este aceite que representa al Espíritu Santo sobre nosotros, lo ponía sobre la cabeza de la oveja y la llenaba alrededor. Y tú tienes que saber que el aceite de olivo, para empezar, ahuyenta a cualquier mosca. Una mosca no sobrevive en el aceite de olivo, que es la base de este aceite. Y entonces ponía sobre la cabeza de la oveja el aceite, y este aceite ahuyentaba a las moscas. Así tiene misericordia el Señor con nosotros. ¿Me entiendes? El Señor te cuida. Por eso me encanta, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tienes que aprenderte el Salmo 23 de memoria. Vamos a terminar con esta cita, Mateo 14. Mateo 14, versículo 14. Voy a leer desde el 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. ¿Cómo siguieron a Jesús? A pie. Jesús se fue en una barca y la gente estaba necesitada tanto que siguieron a Jesús a pie. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Una oración que tú puedes hacer hacia Jesús es: Jesús, ten compasión de mí.
ten misericordia de mí, sana mi enfermedad. Jesús quiere tener compasión de ti, quiere tener misericordia de ti. Hay una parábola que cuenta Jesús, no la vamos a leer. Mike, ¿me das la cita, por favor? La parábola del siervo malo. Solamente la vamos a revisar, no quiero leerla completa. Pero la parábola se trata de lo siguiente. Mateo 18, 21. Vamos a ir rápidamente. 21. Sí. Vamos a ver. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga misericordia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. ¿Qué hizo el siervo que debía? ¿Qué hizo el siervo? ¿Qué hizo? Pidió misericordia. Él tenía una deuda. Y él se inclina ante su Señor y le dice: tenga misericordia de mí, no me lo cobre, espérese, no venda a mi familia, espéreme, se lo voy a pagar todo. ¿Y él recibió qué? Compasión. ¿Recibió qué? Recibió compasión, recibió misericordia. Nosotros recibimos misericordia de parte de Dios. Eso es lo que le está hablando el Señor Jesús a Pedro. Y luego dice el 27, el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y le dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Tuvo misericordia él? De él sí tuvieron misericordia, pero él no tuvo misericordia. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y eso es lo que dice Santiago. La compasión gana en el juicio. Este es el consejo que te voy a dar. Y escúchame, no menosprecies el momento en el que estamos, ni menosprecies esta reunión especial porque es espiritual, ni menosprecies esta reunión porque haya poca gente. Estás a punto de escuchar una de las verdades más poderosas de la Biblia. Si tú tienes compasión y misericordia de otros, el Señor te va a tratar igual. Pero escucha esto. En el día del juicio, cuando el Señor te esté haciendo juicio, ¿sabes qué es algo que va a haber? ¿Cuánto tuviste misericordia de otros? ¿Por qué? Porque el Señor se reveló con misericordia a la raza humana. La misericordia es una marca de Dios, es su esencia. Dios no tiene misericordia, Él es la misericordia. Y por lo tanto, aquellos que están en contacto con Él
Él espera que nosotros funcionemos con la misma misericordia que Él ha tenido con nosotros. Por eso dice al final del Padre Nuestro: si tú no perdonas los pecados de otro, ¿qué crees? Yo no te los puedo perdonar a ti. Porque esa es una de las marcas de la misericordia. Cuando el Señor nos mira y Él podría ver nuestro pecado, ¿sabes qué es lo primero que volteará a ver? Será nuestra misericordia. Y si tú has actuado con misericordia, te digo que va a hacer Dios. Dios va a retener su mano y te va a dar misericordia. Porque lo que está diciendo Santiago es una verdad trascendental en la vida de todos. Mira lo que dice Santiago: porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Y luego dice: la compasión triunfa en el juicio. Si tú eres compasivo con otros, si tú tienes misericordia con otros, el Señor lo primero que verá en ti será cuánto misericordioso eres. Y el Señor te va a responder de esa manera. Por eso el consejo que te doy esta noche es: ten misericordia de los demás. Ten misericordia en sus necesidades. Ten misericordia en sus emociones. Ten misericordia y entiende que todos necesitan un pastor. Y el Señor tendrá misericordia de nosotros. Ten misericordia de los que tienen enfermedades, porque así el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Me dices amén? Amén. Medita en esto y proponte ser más misericordioso con toda la gente que te rodea. Vamos a orar. ¿Me ayudas, por favor? Ponte de pie. Cierra tus ojos, concéntrate en el Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Señor, danos un corazón misericordioso.